y espero ser rápido en la palabra esta tarde y nos vamos a centrar en un solo capítulo, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo paulatinamente, porque quiero empezar diciendo o hablando sobre lo que es ser iglesia, ¿verdad? Y a veces pues nosotros confundimos, porque pensamos que iglesias son los edificios. No, la iglesia de Cristo se congrega en los edificios, porque los edificios sin la presencia de la iglesia simplemente son edificios. Pero cuando la iglesia está dentro de los edificios, adorando, exaltando al Señor y hablando de su palabra, cómo no, la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, a veces, en algunas ocasiones, hablando con diferentes personas, nosotros encontramos que hay un conocimiento raso o superficial, ¿verdad?, que sin duda nos lleva a cometer errores, y sin duda alguna eso también ocurre cuando tratamos de hablar de lo que es ser iglesia. Echamos mano de la tradición y decimos que vamos a la iglesia cuando la iglesia no son los edificios. La iglesia se reúne en los templos, en los edificios. Por esta razón el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corintios en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, donde habla del esfuerzo de ellos como obreros para hacer testimonio, y hablando siempre con franqueza, no guardándose nada, les pide a aquellos hermanos que hagan lo mismo, porque estaban teniendo un comportamiento insano en sus relacionamientos. Y en el versículo 16, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dice que acuerdo o que se recuerden que ellos son el templo de Dios, que el templo de Dios no tiene nada que ver con los ídolos. Y entonces el apóstol Pablo hace una pregunta, una interrogación, dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En ningún momento templo se refiere a un edificio, se refiere a personas, se refiere a los hermanos de aquella iglesia. Pero Pablo dice que ahora deben ocuparse en conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros somos el templo de Dios vivo. Aún en nuestros días, la falta de entendimiento con respecto a este tema lleva a error de santificar edificios, cuando deberían santificar sus vidas, sus corazones, porque ahí es donde quiere hacer morada el Señor. Es su vida el instrumento, es su corazón el altar donde Dios debe ser exaltado. Es tu vida mismo que debe ser presentada como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, a los romanos, entonces el apóstol Pablo le hace un ruego y le dice: por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros debemos de entender por qué el apóstol Pablo dice que esto es vuestro culto racional y que deben de presentarse como sacrificio, para que no se adapten, ese es el versículo 2, para que no se adapten a este mundo, sino que sean transformados por la renovación de vuestra mente que se ocupaba solamente en cosas terrenales,
pero que ahora deben ocuparse en conocer cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. El versículo 2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces el Señor nos llama a la iglesia, ¿verdad?, a que primero se presente como sacrificio, no un sacrificio muerto como estaban acostumbrados en el antiguo pacto, porque las ofrendas y los sacrificios que se presentaban en el antiguo pacto, las ofrendas habían sido sacrificados, los corderos eran sacrificados, ¿verdad? Las palomas eran sacrificadas, con la excepción de los cereales que también lo presentaba. Pero el apóstol Pablo dice: ahora ustedes deben de presentarse como sacrificio vivo, ¿verdad? Ustedes deben de sacrificar en santificación vuestra mente, vuestro corazón, para que descienda el Espíritu Santo, haga morada en su vida y ahora usted pueda ser conocido como siervo de Cristo, porque ha habido un antes y un después en su vida. Y usted ahora es un sacrificio andante. Por allá donde pise la planta de su pie, alguien tiene que decir: esta vida pertenece a Dios y es entregada íntegramente al Señor, y pueda glorificar al nombre del Señor. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos de entender, para que el Señor en ti y por medio de ti sea conocido, sea exaltado y glorificado, fuera de los edificios y también en él, porque las iglesias se reúnen en los edificios. Hoy está la iglesia de Cristo reunida. No es las cuatro paredes la iglesia. La iglesia somos los que estamos aquí, y somos iglesia aquí y fuera de aquí. Amén. Yo quiero decir, sobre todo fuera de aquí, porque aquí todos estamos agradecidos, todos levantamos la mano y damos gloria a Dios. Todos queremos conocer íntimamente al Señor. Todos tenemos curiosidad de conocer a ese Cristo que es poderoso para cambiar las mentes, que es poderoso para cambiar el corazón, que es poderoso para revelarnos el propósito de Dios para nuestra vida, que es poderoso para de una vieja criatura transformarla de tal manera que el que esté cercano se dé cuenta: hay algo distinto ahora, y es porque el Espíritu de Dios ha descendido y ahora hay nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas sean hechas nuevas. Y ahora la iglesia de Cristo no anda buscando sus propios intereses, sino que ahora está preocupado de conocer la voluntad de Dios para su vida. Está preocupado de que Él pueda ser un altar, pero también pueda ser un instrumento de Dios en medio a nuestra generación. Una generación sin esperanza. Una generación perdida que no sabe para dónde va ni de dónde viene. Una generación que tiene muchísimas preguntas, tiene muchísimas interrogaciones y que quiere que le sea contestada de una manera que él pueda entender en el mundo natural. Pero Pablo, enseñando a la iglesia de Romanos, dice: ustedes deben de ser transformados aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ustedes deben de ser transformados aquí para no adaptarse a la costumbre de este mundo, de los hombres que no tienen intimidad con Dios, que nos invita cada día a cometer actos aborrecedores a Dios porque desconocen su palabra, porque desconocen su voluntad, porque no saben lo que es aceptable para Dios, ¿verdad? Y no conoce la perfección de Dios. Y como he dicho anteriormente, aunque nosotros no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados por Dios. Pero ya somos diferentes. Ya no somos lo que éramos, ¿verdad? Todos los que nos han conocido saben perfectamente que no somos lo que éramos. Pero no somos lo que debemos de ser todavía en Cristo.
el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Y damos gracias al Señor porque Él ha tenido compasión y se ha revelado a nuestra vida y nos ha llamado para que nosotros le conozcamos de cerca y sepamos buscar lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y ahora nos encarga y nos da una misión, que es que el mundo conozca el Señor en nosotros y conozca el Señor por medio de nosotros. Cuando observamos el trato de Dios con el ser humano para revelarse al mundo, vemos que constituye una nación y envía a su Hijo para redimir por medio de su sacrificio, y ahora constituye la iglesia para dar a conocer al mundo su voluntad. Pero ahora utiliza a gente de toda lengua, tribu y nación, porque a ellos, sus discípulos, les da el encargo y les dice que deberían de ir como mensajeros del Señor. Y eso nosotros lo hemos leído ayer en el bautismo, y vamos a recordar una vez más Mateo 28 y versículo 19, donde Jesús le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Evangelio llegó a este lugar, ¿verdad? Y como en el pasado, como en el principio de la iglesia, el Señor mismo ha proporcionado medios para que la iglesia se expandiera. Y como he dicho ayer, la verdad llegó a Lanzarote. Cristo ha llegado a Lanzarote. ¿En quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Y entonces, aunque la mayoría que hemos venido de fuera para estar aquí, hemos venido por una cuestión económica para intentar tener una vida mejor, lo que el Señor hizo fue utilizar una necesidad e empujar la iglesia hacia afuera para que aquí en Lanzarote el mensaje del Evangelio sea predicado, la verdad sea anunciada y la gente de Lanzarote pueda conocer que hay un Cristo en el siglo XXI que salva al hombre de su pecado y de su perdición, que perdona el pecado, que transforma la vida, que levanta al caído, que restaura, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso lo está haciendo por medio de nosotros, que hemos sido llamados de los cuatro cantos de la tierra para en este lugar anunciar que Jesucristo resucitó al tercer día, que fue ascendido al cielo, que se sentó a la diestra de Dios Padre y que dio un recado para su iglesia, a sus discípulos: yo volveré para buscarlo, para que ustedes estén conmigo. En el capítulo 14 de Juan, Jesucristo dice: en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesucristo dice: yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, estén vosotros también. Ahora la iglesia no camina sin esperanza. La iglesia no está preocupada si hay alguien que va a proporcionar más o menos, porque nuestra esperanza no está en gobiernos de hombres, sino en aquel que es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, que Él mismo fundó, que Él mismo constituyó para que su nombre fuera conocido, para que su poder pueda ser visto, para que vidas pudieran ser transformadas y siguiera dando testimonio que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El plan de Dios para ser conocido y glorificado entre los seres humanos siempre ha sido valerse de personas que Él mismo llamó y tomó para sí. Dice que Él fue caminando por la playa y allí encontró a dos hombres y le dice: seguid y yo haré de ustedes pescadores, pero ahora de hombres. Algunos de nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos de pecados, o todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados,
pensando que nuestros razonamientos eran los mejores, pensando que nuestra vida era la vida que nosotros habíamos elegido, pero se nos olvidaba que en la cruz del Calvario Él le había pagado el precio por cada uno de nosotros. Y llegó el día donde Él dijo: venga, aleluya, quiero encontrarme contigo. Necesita conocerme porque tengo un propósito para ti en este lugar. Y por medio de ti yo seré conocido. Y por medio de tus labios mi palabra será predicada en este lugar. Y por medio de tu testimonio la gente conocerá que hay un Dios que restaura y transforma la vida del hombre. Y por eso estamos aquí en esta tarde, alegres, regocijados, bendito sea el nombre del Señor, porque en medio a todo lo que ofrece el mundo y en medio a todo el engaño, el Espíritu Santo de Dios sigue convenciendo a hombres y mujeres de pecado y de justicia, bendito sea el nombre del Señor. Y en diferentes edades, porque en cada generación Dios levantará hombres y mujeres, los llenará de su Espíritu Santo para que su palabra siga siendo anunciada, para que el hombre del siglo XXI siga conociendo que Jesucristo es Rey y Señor, pero pagó un precio para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Si alguien en esta tarde duda del llamado de Dios para su vida, si alguien en esta tarde duda que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar pecado, si alguien en esta tarde se cree que ha pecado demasiado para que Dios le perdone, la palabra de Dios nos dice que aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo haría tan blanco como la blanca nieve. Bendito sea el nombre del Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar y no hay vida que Dios pueda transformar para la honra y para la gloria de su nombre. Por eso nosotros en esta tarde seguimos anunciando que Cristo es el Señor, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Porque Él ha transformado un día nuestras vidas, porque Él ha restaurado un día nuestras vidas. Porque ninguno de los que estábamos aquí podíamos decir que éramos los mejores seres humanos de la faz de la tierra. Estábamos llenos de egoísmo, estábamos llenos de orgullo, estábamos llenos de envidia, estábamos llenos de indecisión y de miedo. Pero un día llegó Jesucristo en medio a nuestra crisis, se presentó y nosotros pudimos entender que en Él había solución. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos de nosotros incluso de nombre lo conocemos. Y algunos de nosotros incluso hemos visto cosas grandes que el Señor ha hecho. Pero hemos dejado a un margen la verdad de Dios y hemos caminado bajo nuestras propias directrices. Pero espero que como a mí, cuando llegue un momento de tu vida, tú puedas hablar con Dios de la siguiente manera: saber que tú existes, sé que tú existes. Lo que no sé es si tú quieres, pero si tú quieres, échame una mano, porque yo solo no podré. Yo solo no podré. Y la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso en esta tarde, queridos, hemos alegrándonos, hemos dado glorias a su nombre, porque hemos entendido que el Señor nos llamó y nos tomó para sí. Los edificios son útiles, pero Cristo murió por personas que necesitan de perdón para reconciliarse con Él. Iglesia y templo de Dios somos tú y yo, y también el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Casi nadie, a las mujeres no les gusta mucho ese versículo, ¿no? Pero la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, siendo el mismo.
Entonces esa es la relación Cristo-iglesia, iglesia-Cristo. La misma condición que debe de haber entre el esposo y la esposa. Íntimo, de tal manera que se somete al gobierno del que está en la cabeza por amor. El que se somete por amor no tiene ningún problema en estar sometido. Y el que gobierna por amor no esclaviza a nadie ni maltrata a nadie. El que gobierna con amor lo que hace es que tiene cuidado. Y el que gobierna por amor es salvador. Amén. Los maridos pueden decir amén, ¿verdad? Porque ese es su papel, sacrificarse, entregarse con amor. El buen gobierno por amor se sacrifica a sí mismo, porque así lo hizo Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora somos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos bajo su autoridad. Por eso ahora buscamos cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios, porque somos guiados con amor. Porque Jesús dijo, puede que alguien incluso se entregue como sacrificio por un amigo, pero el Hijo del Hombre se ha entregado por ustedes cuando ustedes eran su enemigo. Entonces no existe mayor amor que el amor de Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador. Por eso nosotros estamos alegres en esta tarde, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Cristo se entregó por nosotros. No nos queda otra cosa que rendirnos a Él completamente, negarnos a nosotros mismos y estar rendido a este Señor que ha sido maravilloso con nosotros. No es el cuerpo de Cristo el que más asiste a reuniones en los edificios, sino aquellos que, conociendo a su Salvador, se someten a su voluntad, negándose a sí mismo. ¿Qué está diciendo, pastor? Que no hace falta ir a los templos, no hace falta congregar. No, yo no diría eso, porque la Biblia dice, no hagas como algunos que se dejan de congregar. Somos llamados a congregar, pero no es importante los edificios, es importante tú y yo, el cual Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio para que Él pudiera ser conocido a través de tu vida y a través de tus palabras, de aquella que el Espíritu Santo coloca en tu boca, para que tú anuncies que el Señor Jesucristo sigue amando, sigue con los brazos abiertos y sigue invitando y diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar. Este sigue siendo el mensaje. Ese es el mensaje que el Señor nos ha entregado. Eso es ser iglesia. Está sometido a Cristo y buscando su voluntad, no la nuestra propia. Está sometido a aquel que por amor ahora es cabeza de la iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta tarde, este es el mensaje que nosotros debemos de guardarnos. Nosotros somos iglesia. Nosotros debemos de estar sometidos a Cristo en todo tiempo. Ya ahora no buscamos nuestros propios intereses, sino que buscamos cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Ya no andamos pensando en las musarañas, sino que tenemos claro que aquí hay un Señor, que además de ser Señor pagó el precio. Jesucristo, cuando resucita y habla con sus discípulos, aquí en el capítulo 28 le dice, porque toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y es por eso, Él tiene poder para condenar, pero ha decidido salvarte y se entregó en la cruz del Calvario. Sería más simple decir, no voy a sufrir, esa gente no merece compasión. Pero Él dice que el Señor, cada vez que veía a la gente desperdigada, perdida, sin saber dónde ir, qué hacer, dice que Él tenía compasión. Y cuando Él te miró aún en el vientre de tu madre, Él tuvo compasión. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, santo Dios. Y desde el vientre de tu madre, aunque tú no lo supieras,
Dios ya se había fijado en ti y dice, siervo mío eres, y lo utilizaré para la honra y para la gloria de mi nombre. Y aunque nada creyera que Dios pudiera hacer grandes cosas en tu vida, el Señor sabía que Él lo iba a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy estamos aquí solamente por esto, porque Él ha tenido misericordia. Bendito sea su nombre. Y Él ha colocado para tu vida intercesores. Y Él ha traído a tu vida predicadores. Y Él ha traído a tu vida ejemplos de fe y vida para que tú pudieras ser convencido de pecado y de justicia y pudiera rendirse completamente a este Cristo que coge un hombre vacío y sin esperanza, lo llena de su Espíritu Santo, lo hace predicador de su palabra, lo hace vasija para la honra y para la gloria del Señor y lo entrega a la sociedad para que Él pueda seguir siendo conocido y para que su palabra pueda seguir siendo extendida. En esta tarde, este es el mensaje. Seamos iglesia, seamos llenos del Espíritu Santo, busquemos la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Dejemos de estar adormilados y mirando a nuestro propio ombligo, porque la iglesia de Cristo tiene su meta puesta en el autor y consumador de su fe, que es el Señor. Por lo tanto, ese es el mensaje en esta tarde. Porque nosotros hemos comido del pan y hemos tomado de la copa, recordando que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. No fue en vano. Y por eso, queridos, este es el mensaje que el Señor nos ha dado para que esta tarde pudiera compartir con ustedes. Seamos iglesia. Busquemos la voluntad de Dios. Estemos sujetos al cabeza que es Cristo y que Él es el cabeza porque nos ha amado. Nosotros no le buscamos a Él porque fuimos buenos, sino porque Él nos ha amado primero. Dice, ustedes no me han amado porque ustedes son buena gente, ustedes me han amado porque yo os he amado primero. Esta es la razón. Puede que no entiendas algunas cosas, pero si tú te sometes al Señor Jesucristo, sin duda alguna, el Espíritu Santo te irá revelando qué es lo que Dios quiere con tu vida. Cosas que posiblemente ni tú mismo lo sepas. Puedes incluso que te estuviste preguntando, ¿será que verdaderamente Cristo me ha amado? ¿Será que Cristo verdaderamente ha muerto por mí? ¿Será que hay solución para mi vida? Si hay un propósito de Dios para mi vida. Si Dios no tuviera propósito para tu vida, hoy no estaría en este lugar, escuchando esa palabra. Porque esa palabra es para todos nosotros, los que somos iglesia. Y también por esa iglesia oculta que ni tú mismo sabes que está dentro de ti. Pero que Dios mismo se reveló. Que Dios mismo se ha presentado a cada uno de nosotros. Y en nuestra miseria nos rescató. Y dijo, hijo mío eres. Así que no quiero alargarme más con esta palabra. Creo que este es el mensaje de Dios para todos los que estamos aquí en esta tarde. Sin importar si ya has entendido qué es ser iglesia, sin importar si ya has entendido cuál es el propósito de Dios para tu vida, sin importar. Porque Dios está hablando a uno y a otros, ¿verdad? El Señor nos ha dado prueba. Algo que me alegra muchísimo es porque los que no tienen conocimiento de Cristo, cuando predicamos el Evangelio y alguien empieza a querer conocer la verdad de Cristo a través de su palabra, alguien dice, te han vendido la moto, te han comido el coco, pero los que conocemos al Señor, decimos, el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Porque nadie es obligado. Carlos dijo, gracias al hermano Ile que me ha predicado, pero nunca lo agarró de la oreja y lo trajo a fuerza.
Cumplía el papel. Acuérdate del Señor. Del otro lado, a 10.800 kilómetros de distancia, había otra mujer que estaba de rodillas dobladas, esperando que el Señor hiciera la obra. Y de vez en cuando le recordaba: hijo, recuérdate, cuidado, mira, tema al Señor, cuidado. Y el Señor estaba obrando. Mientras hacía silencio, en medio del silencio, Dios estaba trabajando. Y hoy nosotros pudimos regocijarnos porque ha dado el paso, ¿verdad? Es verdad, nunca lo negó. Él va a saber algo hoy que él no sabe, ¿no? Yo siempre decía a algunos hermanos así más cercanos, yo decía: tiene menos vergüenza de dar Dios te bendiga en la calle que algunos de los cristianos que vengan a la iglesia. Porque donde te veía te decía: paz del Señor, ¿no? Y a veces uno se cree que Dios no está trabajando. Y el que menos cree que Dios está trabajando es uno mismo. Cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, yo digo: me he vuelto loco. Los cubatas me hicieron daño y las otras cosas también. Pero era Dios trabajando. Pero Dios colocó personas que oraban, Dios colocó personas que predicaban, Dios colocó personas que me buscaron y hoy estoy aquí. Y Dios ha trabajado todo el tiempo porque Dios siempre ha utilizado personas para hablar con personas. Puede que estés esperando que Dios envíe un ángel y a lo mejor el ángel del Señor está vestido con una camiseta, con un pantalón vaquero, con unos tenis y feo que da gusto, pero es el ángel del Señor que te está diciendo: arrepiéntete porque el fin está próximo. ¿Entendimos? Porque Dios usa personas para hablar con personas. Entonces, queridos, los que hemos entendido que es iglesia, no perdamos la fe, permanezcamos en el llamado de Dios y sigamos cada vez que tengamos oportunidad de decir que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que solo hay vida en Jesús. Él es el único que puede dar vida eterna. Ese es el mensaje. Si no quiere oír, no pasa nada. No desista. Tú has cumplido con tu misión. Y uno nunca sabe cuándo va a llegar el momento en la cual el Señor nos va a obrar de manera poderosa, transformando nuestra vida y utilizándonos para la gloria de su nombre. Amén. Así que este es el mensaje en esta tarde. No desista. ¿Estás orando? Sigue orando. ¿Verdad? Hay una canción por ahí que dice: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Dice, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. No desista. Yo pudiera hoy utilizar varios testimonios, ¿verdad? Con respecto a esto. Yo pudiera hablar de esto. Porque he visto el Señor haciendo cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y el que mira desde fuera dice: eso fue coincidencia. Pero para nosotros fue Cristocidencia, porque nosotros hablamos con Él y pedimos a Él. Por eso Él ha transformado nuestra vida y por eso estamos aquí en esta tarde. Por eso somos a veces tan pesados con Cristo, porque Cristo fue el peso de gloria que transformó nuestra vida. Amén. Así que vamos sentados ahí mismo, vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a hablar con el Señor, ¿verdad? Yo siempre digo: no te fíes de mi palabra. Averigua a veces lo que yo dije es verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor: ¿tú qué quieres en esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que tú quieres en esta tarde? ¿Cuál es la respuesta que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres oír? ¿Qué es lo que pensabas oír cuando llegaste a este lugar? Nosotros no somos adivinos, ni tratamos de adivinar. Nosotros hablamos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Yo cuando vine esta tarde, yo sí sabía lo que vine. Yo vine a adorar, a exaltar al Señor, a glorificar su nombre.
a dar gracias al Señor porque nuevas personas decidieron por Cristo y decidieron tomar de la mano del Señor para poder seguir hablando a las personas de su amor, de su gracia y de su misericordia. Yo no tengo ese poder de convencimiento. Ojalá yo pudiera tener la autoridad de andar en tu mente. Bendito sea tu nombre. Ojalá yo pudiera andar en tu corazón. Pero dicen por ahí que el corazón es tierra donde nadie pisa. Pero hay uno que escudriña el hombre desde su cabeza hasta sus pies. Y dice que Él escudriña la mente, escudriña el corazón, y su palabra es más penetrante que espada de dos filos. Y es tan capaz la palabra de Dios que es capaz de hacer división entre el alma y el espíritu, cosas que nosotros no sabemos hacer. Él lo sabe hacer. Y en esta tarde, esta es la palabra de Dios para ti. Esa es la palabra de Dios para ti. Dios sigue obrando. Jesús sigue siendo el camino. Él sigue siendo verdad. Y Él sigue dando vida a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hable con Dios y nosotros vamos a apoyarte en esta tarde. Y diremos: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, en el cielo y en la tierra, y debajo de ella dice tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos pedir que tú, a aquellos que tú ya has llamado y tomado para sí, que han dado testimonios públicos de que tú eres su Señor, de que tú eres su guía, que están dispuestos a negarse a sí mismos y buscar cuál es tu buena y perfecta voluntad. Los que están renovando su mente para conocer esto, Señor, para conocer tu corazón, que decidieron andar sujetos a tu voluntad. Queremos pedir, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que tú los potencies para que ellos puedan, Señor, en Lanzarote y allá donde pise la planta de sus pies, anunciar tu palabra y hacerte conocido de los hombres, para que ellos sepan que no hay un mayor amor que el tuyo cuando te entregaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también, Señor, quiero entregar en tus manos las mentes que están confusas, las mentes que les cuesta creer, las mentes que quieren conocer con sus propios argumentos tu corazón y tu propósito y no pueden llegar a una conclusión. Espíritu Santo de Dios, obra ahora, Señor, esparce toda la duda, echa fuera todo el temor, echa fuera toda la atadura en el nombre del Señor. Derrama, Señor, en esta tarde tu Espíritu Santo y penetra con tu palabra, bendito sea su nombre, hasta lo más íntimo, porque tú lo puedes y nadie lo puede impedir donde tú obras, porque obrando tú, ¿quién impedirá? Dice tu palabra. Destierra toda la mentira de las tinieblas y traes, alumbra luz que viene directamente de ti, y que tu palabra, Señor, se expanda de tal manera que traiga regocijo, que traiga gracia, que traiga misericordia y que traiga perdón en tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias te damos por cada una de las personas presentes, Señor, con nosotros en esta tarde. Queremos bendecir la vida de cada uno de ellos, pedir tu gracia, tu misericordia y tu amor, pidiendo comprensión, Señor, a tu palabra para cada uno de ellos, y pidiendo misericordia, Señor, para que descienda de una manera poderosa, Señor,
y pueda haber, sin duda alguna, aún en medio de las tribulaciones de esta vida, paz y seguridad. Te pido y confío, Señor, que tú atiendes nuestras oraciones en esta tarde. Te pido, Señor, y confío, Señor, que tu palabra no volverá vacía en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas trabajando en nosotros, pero también trabaje en el particular de cada uno para la gloria y para la honra de tu nombre. Y se lo pido en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén y amén.